también una lucha con la carne, enfrentando luchas con el desánimo, enfrentando luchas con nuestra propia inconstancia, lucha con nuestra carne, lucha con nuestras lujurias, con nuestros ojos. Y también podemos enfrentar luchas externas, falsas enseñanzas, corrientes filosóficas, descuido, podemos enfrentar situaciones complejas en la economía, como familia, situaciones complejas de acuerdo a lo que está pasando. ¿Y qué hace entonces Pablo para animar a Timoteo y para animarnos también a nosotros? Utiliza dos metáforas para darnos ánimo y para darle ánimo a Timoteo. La primera lo primero que hace es decirle a Timoteo que milites en la buena milicia. Es decir, la forma en que nosotros podemos enfrentar situaciones en este mundo particular es militando, tomando el fusil, colocándonos las botas, colocándose el uniforme. Dice 2 Timoteo 2:3, dice ahí en la pantalla, pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hablando de la milicia y lo que leemos también en 1 Timoteo 1:18, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En medio de lo que pueda estar enfrentando Timoteo, ¿qué debe hacer? Tener hombría, valentía, disciplina como soldado. Y utiliza otra metáfora, otra ilustración, que es que Timoteo debía comportarse como un atleta. Dice 2 Timoteo 2:3, y también el que lucha como atleta, dándole a decir que se debía preparar como atleta, correr legítimamente. 1 Corintios 9:24, corred de tal manera que la obtengáis. Hebreos 12:1, no lo menciona Pablo, pero sí la carta a los hebreos lo dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estas dos ilustraciones, metáforas que utiliza Pablo, nos animan a nosotros y animan a Timoteo para enfrentar lo que puede estar ocurriendo en medio de una sociedad secularizada, en medio de un hogar y en medio de una iglesia. Y queremos enfocarnos en eso, en esa figura atlética llamada a ejercitarnos para la piedad. Si usted tiene ahí su Biblia, acompáñeme a 1 Timoteo 4 y leamos desde el versículo 7. 1 Timoteo 4:7. Leo para ustedes 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Ahí la palabra ejercítate para la piedad viene de la misma palabra que conocemos en español para gimnasio, ginos, ¿sí? Y Pablo le dice a Timoteo que se debe ejercitar, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera, sino que se debe ejercitar para la piedad, entrenar con todo el esfuerzo. Esa palabra ginos o gimnasio no implica simplemente hacer aeróbicos o zumba en la vida, sino hacer ejercicio físico que involucre entrega, disciplina, constancia, trabajo intensamente. Y la figura que podemos pensar es en el atleta. Un atleta que se prepara para los Juegos Olímpicos, que se prepara para una disciplina y se entrena con todo esfuerzo. Aquí en medio de nosotros César es es entrenador y sabe un poco más del concepto de eso, que para que una persona tenga que cumplir una meta de bajar algo de peso, es decir, etcétera, debe tener disciplina, debe tener constancia, debe ser riguroso en su entrenamiento. Y eso es lo que está haciendo. Pablo le dice
a Timoteo, que se debe entrenar, no físicamente, sino entrenar para la vida espiritualmente. Está diciendo Timoteo, despierte, ejercítate en los asuntos de Dios, en los asuntos divinos. Nosotros nos preparamos para ejercer una carrera, una profesión. En el colegio duramos 11 años, quien no repitió, duramos 11 años preparándonos secularmente para ir a universidad y pasar otros 5 años, si es que no repitió muchos semestres, y después de ahí no termina, sino que toca aprender otro idioma o aprender, hacer una maestría, otro posgrado, y nos preparamos para eso en la vida. Y debemos prepararnos también para asumir una correcta vida espiritual en medio de este mundo, de la sociedad, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está menospreciando el trabajo físico, no estamos menospreciando la labor que hace nuestro entrenador de la iglesia, César Laverde, no estamos menospreciando su labor, pero está diciendo que es poco provechoso. Pero hermano, ejercitarnos en Dios, en la vida, en las escrituras, en el conocimiento de Dios, dice la escritura, para todo provecha. Para todo provecha, dedicar estos tiempos, conectarnos, lastimosamente quisiéramos hacer esto presencialmente, conectarnos por medio de esta tecnología, es provechoso para su vida, para su alma, para su familia, para sus hijos, para su comunión con Dios. Aprovecha estar y abrir estos espacios para cada uno de nosotros. Dice Pablo a Timoteo que entre al gimnasio de Dios, que entre a entrenarse en las escrituras, que entre a vivir la vida cristiana. Y tiene una promesa para esta vida y para la venidera. Y vamos entonces a desarrollar esa parte de la piedad. Vamos a desglosar un poco el concepto junto con ustedes, a entender un poco qué es ejercitarnos para la piedad y qué es eso de la piedad, porque hoy día conocemos, y es un término como bastante despectivo o burlesco, ahí va el piadoso o miren ese piadoso, un término mal utilizado y olvidado. Es importante retomar esos conceptos que son bíblicos. La palabra piedad se repite 9 veces aquí en la carta a Timoteo, 9 veces, y quiero que sentemos la atención con respecto a ese texto. Y vamos a iniciar la discusión, entonces preguntándonos entre todos, y César nos va a guiar en esto. ¿Listo? Ok, vamos a ajustar algo. La idea es que podamos participar. Vamos a tomar unos 5 minutos para poder analizar de todo lo que hemos escuchado o las impresiones que tenemos, que creemos que es la piedad y que no. ¿Listo? Ahora, vamos a... Andrés me va a ayudar acá a escoger algunos hombres que nos van a ayudar con esto. Dime uno. Bueno, hemos hablado mucho de César Laverde, entonces pues iniciemos con César Laverde. Ok. Vamos, dame otro nombre y vamos poniendo acá los nombres para que ellos se vayan preparando. Snyder. Vamos acá a poner a Snyder. No sé si está bien escrito así, Snyder. Snyder. No, ¿cómo No. estás? ¿Cómo se escribe Snyder? ¿Cómo se escribe su nombre, hermano? Hasta ahí. No, en vez de la D va una I. THER. Eso. Ok, Excelente. listo. Nombre holandés. Ok, dame dos más. Vamos con Hernán Duque. Listo, con Hernán Duque. Listo, dame otro. Vamos con Oscar Ramos. Otros dos si quieres. Vamos con Alfredo, bueno, hoy tiene pinta de Paul Washer. Alfredo Washer. Vega. Alfredo Washer. Por la barba.
Listo. Vamos con un calvinista. ¿Quién está? John. Vamos con John. Con John. Listo. Un músico. Camilo. ¿Camilo está cerca ahí? ¿Camilo Cruz? Sí, está ahí cerca el micrófono de Daniel. Listo. Y uno más para poder avanzar más rápido. Vamos con Jeffrey. Jeffrey Rodríguez. Jeffrey. Ok. Listo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos escucharlos. Ustedes abran su micrófono y nos puedan comentar qué creen que es. Pueden darnos una palabra, pueden darnos una frase. ¿Qué creen que es y que no es la piedad? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con César. César, cuéntenos, ¿qué es la piedad? Buenas tardes, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, lo que yo entendí por la piedad es el conocimiento verdadero de la Escritura revelado por Dios. Y de la misma manera es un accionar, ¿no? De esa verdad por el creyente. Okay. Listo, muy bien. Yo trato de resumirlo para que quede más fácil entenderlo a todos. Listo. Snyder o Snyder, holandés. Don Snyder, ¿qué no es la piedad? Snyder, no Estaba hablando con el micrófono cerrado ya. Suele pasar, tranquilo. No, yo creo que hay un buen ejemplo de ese que nos da 2 Timoteo 4 y tiene varias características y pues puedo dar una, puede ser que él es orgulloso. Entonces, la piedad no es orgullo. Ok, bien. ¿Alguna más o la deja con orgullo nomás? Sí, traidor, cruel. Ok, bien, muy buenos. Impío, blasfemo, avaro. Que ya voy a copiar y pegar todo el capítulo. Bien, hermano, muchas gracias. Don Hernán, bienvenido, gracias por participar. Cuéntenos, ¿usted qué cree que es la piedad? Hermanos, buenas tardes, y el saludito, lo que pasa, me perdonan, pero usted aquí más enredado que una gallina creando patos, pero bueno, ya. Tranquilo. Ok. ¿Me están escuchando ahí? Perfecto, lo escuchamos súper bien. Muchas gracias. Para mí un hombre de piedad es un hombre bondadoso. Ok, entonces piedad es igual a bondad. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Osquitar, ¿qué no es la piedad? Bien, ¿qué no es la piedad? Escribí yo que la piedad no es moralismo. Es decir, que la piedad no es buscar solamente comportarme bien para aparentar que soy piadoso, pero no serlo realmente desde mi interior. Ok. Ok, bien. Alfredito, ¿qué es la piedad? Yo diría, Cecitar, que es coherencia entre el conocimiento de las verdades fundamentales de la escritura y la vida, el actuar en la vida. Ok. Ok, listo. Ahí trato de resumir. Muy buena aporte. Gracias, Alfredo. John, ¿qué no es la piedad? John, asegúrate de no tener el mute. John, ¿nos escuchas? Ahí, sí, ya. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vale. Pues yo asocio a lo que no es la piedad, no es religión, no es terquedad, no son obras. Piedad no es una religiosidad para mí. No es religión. Ok, muy bien. Camilo Cruz, que hoy nos estuvo acompañando en los cantos. Cami, ¿qué es la piedad?
¿Se fue? No, no alcanzamos a escuchar la pregunta. ¿Qué es la piedad, Camilo? Camilo, ¿nos escuchas? Creo que tienen problemas de conexión. Sí. ¿Me escuchan? Ahí ya lo escuchamos, sí. Hello, hello. Sí, sí, sí. No. Traslademos entonces la pregunta mientras Cami... Alguien de Lo escuchamos. que le apoye. Alguien de SUA que le apoye. Un José. José, díganos qué es la piedad mientras que Camilo ajusta el audio. Piedad es abandonar el pecado y aferrarse a Dios. ¿Repites, por favor? Es abandonar el pecado y aferrarse a Dios. Ok. Aferrarse al... Abandonar el pecado, aferrarse a Dios. ¿Está bien? Muy bien. Jeffrey, entonces, ¿qué no es pecado? Bueno, yo básicamente lo resumí como en tres puntos en base a la lectura. Entonces, buscar la anhelada paz espiritual fuera de las escrituras, negarse o entristecer el espíritu que actúa en la vida de un creyente, pero sobre todo la que resaltó es el no ser consciente de la condenación por los pecados, el no reconocer el pecado en la vida del creyente. Ok. Sí, muy bien. Tenemos ahí algunas descripciones. Jeffrey, ¿puedes repetir nuevamente para todos las tres observaciones que vimos en la lectura? Buscar la anhelada paz espiritual fuera de las escrituras, para hacer referencia a lo que es el mundo. Negarse o entristecer el espíritu que actúe en la vida de un creyente, y el no ser consciente de la condenación por los pecados. Ok, perfecto. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una observación? Creo que Camilo ya está. Cami, ¿qué es la piedad? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí lo escuchamos. Bueno, pues la piedad que es, yo considero que según la escritura es el conocimiento, pero el conocimiento correcto de las verdades contenidas en la escritura, y no solo el conocimiento, sino la vida, una vida de acuerdo a esos mandatos que nos da el Señor. Que esa es la piedad. Bien. Perfecto. Muy bien, entonces resumamos los conceptos que los hermanos compartieron de lo que es la piedad. César, el conocimiento verdadero de la escritura más acción. Muy bien. Hernán Duque plantea que también es una manifestación de una bondad. Una persona piadosa manifiesta algo, ¿no? Que es bondad. Alfredo utiliza la palabra coherencia entre una verdad y un actuar. Interesante también eso. Camilo, conocimiento correcto, y mire la palabra que dice acorde con esta doctrina. Una vida acorde. José utiliza abandonar el pecado y aferrarse a Dios. Entonces no sé si todos podemos ver esas palabras que están utilizando los hermanos, que es no solo una cosa, sino dos elementos. Habla de coherencia, habla de algo acorde, habla de dos elementos importantes que vamos a mencionar de lo que es la correcta piedad. De lo que no es piedad, podemos decir que no es Snyder colocó que no es orgullo, traidor y cruel. Digamos, la lectura planteaba de que una persona que no es piadosa vive en orgullo, vive en sus pecados, y no hay un cambio genuino en cada uno de ellos. Oscar Ramos, no es moralismo. Cada uno tiene o puede pensar en una persona que está o las órdenes monásticas de la Edad Media,
donde el monje se iba a la montaña, apartado y solo, y con su vestimenta se arrodillaba y lloraba, y uno podría decir, wow, qué persona tan piadosa. Es moralismo, ¿no? Y eso no es piedad. John, importante, no es religión. Es lo que más o menos todos pensamos en alguien piadoso, lo relacionamos en conceptos de la religión, pero la piedad no es religión. Y Jeffrey, una persona que se niega a la obra del Espíritu Santo, una persona que no encuentra el refugio o paz en las Escrituras, no es una persona piadosa. Importante esto, cuando no tenemos conciencia de pecados, o cuando alguien no tiene conciencia de sus luchas, de lo que está pasando alrededor, no podemos considerar que es una persona piadosa. Veamos la descripción. Al buscar la palabra piedad en la concordancia Strong, tenemos la siguiente definición. Ya la compartimos, de lo que es la palabra piedad. No se menciona mucho, pero esta es la palabra utilizada con respecto a la piedad. Eusebeia, que quiere decir actitudes y acciones correctas del hombre hacia Dios. Si ven los dos elementos que los hermanos ya nos mencionaron, son actitudes y acciones correctas del hombre hacia Dios. Si ustedes se fijaron en la lectura, Calvino también utiliza un término que es lo mismo que quiere traducir la palabra piedad, y lo mismo que los hermanos han agregado. Y Calvino, al hacer el prólogo de las instituciones de Calvino, los que conocemos, Calvino escribió 2 libros de teología conocidas como las instituciones. En su prólogo, él manifiesta eso, que no solo quiere al rey Fernando manifestarle teología, sino que el rey Fernando tenga una actitud correcta hacia Dios. Y por eso tenemos una definición que compartimos en la cartilla. La piedad es, en verde y en rojo, conocer quién y qué es Dios, que es la teología, que implica actitudes correctas hacia Él y hacer lo que Él quiere. Entonces podemos definir no solo de manera sencilla, tampoco de manera complicada, sino con estos 2 elementos de lo que es piedad. Y al socializar este tema, esta cartilla con el pastor y con algunos hermanos, nos damos cuenta que muchas veces es difícil definir el concepto de piedad, ¿no? Primero porque es un término bastante olvidado, es un término que también requiere, digamos, que podamos ir a la escritura y que ver qué es lo que dice exactamente la escritura. Vamos a pasar entonces a los 2 elementos de lo que corresponde la piedad. Okay. Decimos que la piedad pues es y ajustamos algo aquí. Hay 2 elementos que concluyen en sí la piedad. Entonces hablamos que una parte es la fe y otra parte es la devoción. No podemos tener una fe, no podemos tener una creencia, una doctrina, si esto no demanda de nosotros una devoción, una entrega, una acción. No podemos apelar al conocimiento sin la práctica, porque nos llenaríamos de mucha información, pero no comprobaríamos que realmente lo que estamos viviendo, ¿no? El conocimiento implica que vamos a tener revelación por parte de Dios, y no hago referencia a esa revelación especial, sobrenatural y rara que de pronto algunos cristianos pentecostales podrían decirlo. No, hablamos de la revelación que es de Dios mismo, se revela a través de la creación, se revela en sus escrituras, en su palabra, y se revela con la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, y se revela en la revelación más grande que es Jesucristo mismo, ¿no? Pero esta revelación, el hecho de poder tener entendimiento y conocimiento, exige de nosotros, exige del cristiano que tengamos una obediencia, que podamos obedecer estos mandatos, podamos obedecer estas palabras. La ortodoxia y la ortopraxis, conocer y practicar, entender y vivir. Es una relación y es un equilibrio justo y piadoso
en la vida del cristiano, ¿no? Estamos hablando de la razón, de entender algo y del corazón. Cuando hablamos de la piedad, estamos teniendo la razón y el corazón en la vida del cristiano. Y eso es lo que queremos como cada vez ir entrando más. Es un tema que seguramente cuando no lo hemos visto con la palabra piedad, pero sí hemos visto muchos de los elementos y seguramente muchos de nosotros vivimos muchos de esos elementos. Como decía Andrés, seguramente es algo que nos ha faltado profundizar en la vida piadosa. El concepto de piedad era un concepto que los puritanos, los reformadores y muchos de los apóstoles, discípulos vivían, pero nosotros como iglesia tenemos que cada vez ahondar más en él y estudiar más en este concepto de la piedad. Ahora, vayamos a nuestra primera parte. Hablemos del conocimiento. La piedad consiste, decía la cartilla decía, la piedad consiste del conocimiento correcto de las verdades divinas o los principios fundamentales del evangelio, los cuales todos los hombres deben conocer y dominar. Nos exige que tengamos un conocimiento, unos fundamentos claros y específicos y que los debemos conocer y los debemos dominar muy bien, manejarlo con los ojos cerrados. Pero quiero que veamos este concepto directamente también en la Biblia. Ustedes están en 1 Timoteo, vamos a ver ahí en el capítulo 3, versículo 14. Hemos estado leyendo todo el capítulo 4, pero todo el tema que ha venido manejando Pablo para Timoteo empieza desde antes. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer. Dice, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando una serie de consejos y le está motivando en esa parte de la carta a vivir en la piedad. Dice, grande es el misterio de la piedad. Grande, es como de lo que estoy hablando, Timoteo, es de la piedad. Y vemos varios elementos acá. Antes le está diciendo que él tiene el deseo de ir a verlo, pero le está diciendo, yo quiero que sepas conducirte en la casa de Dios. Yo quiero que sepas comportarte, yo quiero que sepas cómo actuar, cómo moverte, cómo manejarte, cómo comportarte en la iglesia. Y después dice, y esto de comportarte y esto de la conducta no son solo obras, sino que viene de un conocimiento. Y dice, y este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y comienza a desplegar una lista de fundamentos, lo llama el autor de la cartilla que vimos, lo llama los fundamentos o los elementos del evangelio, cosas necesarias para conocer. Pero a mí me llama la atención lo siguiente, y es, qué osado es hablar hoy en día de conocer a Dios. Qué osado es referirse a que conozco a Dios. Y quisiera, mientras que hago esta introducción, que Oscar me ayudara buscando Filipenses 3, 7 al 10. Filipenses capítulo 3 del 7 a 10. Y qué osado es que alguien diga hoy, conozco a Dios. Es bien importante que podamos entender, antes de saber la lista de doctrinas y de fundamentos que deberíamos saber, entender que es muy osado decir que uno conoce al creador de los cielos y la tierra. Ahora, quisiera, Oscar, que me leyeras, por favor, el Filipenses 3 del 7 al 10. Listo. Dice la escritura Filipenses 3, 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muchas gracias. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo está diciendo que no importa lo que él haya vivido, no importa la experiencia que él tenga, hay algo superior a todo esto, hay algo que sobrepasa todo esto, y es que conoce a Cristo Jesús, conoce a Jesús. Y a veces para nosotros eso no significa nada. Él dice que estima todo como basura, como excremento, dice algunas versiones. Nosotros no pensamos todo el día en la basura que botamos, pero en ocasiones, si nos damos cuenta que ocupan nuestros pensamientos y nuestro corazón en el día a día, nos podemos dar cuenta que en ocasiones deberíamos decir que es basura, porque no enfocamos todo nuestro ser, todo lo que somos, a pensar y meditar en que tenemos una gran fortuna, y es conocer a Cristo. Ahora, quiero que podamos responder esto. ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Realmente puedo conocerlo? ¿Cómo debería conocerlo? ¿Qué debería conocer de Él? Podemos preguntarnos esto, y es, ¿cómo se puede conocer a Dios? J. Packer dice, llegamos a conocer a Dios por mérito de Jesucristo el Señor, en virtud de su cruz y de su meditación sobre el fundamento de sus promesas por el poder del Espíritu Santo mediante el ejercicio personal de la fe. Packer dice que es importante conocer a Dios y que el conocimiento solo viene a través de Cristo y en Cristo y en virtud de su obra en la cruz y en la resurrección, y meditar en sus enseñanzas, pero también implica un ejercicio personal de la fe. Eso está muy relacionado y muy íntimo con la piedad. ¿Dios puede ser conocido? Esa es una gran pregunta. ¿Dios en serio puede ser conocido? Bueno, Él voluntariamente se ha manifestado. Él voluntariamente en la creación, a través de su palabra, en la mayor revelación que es Cristo mismo, se ha revelado. Creo que hemos escuchado de todo un poco acerca del conocimiento, y hay gente que sale en medios televisivos, en redes, diciendo Dios me dijo, Dios me habló, Dios se me presentó, Dios se me apareció, pero ¿realmente conocen a Dios? Quisiera pedirle, creo que vi a Jonathan en la cartilla, en el punto 1, el autor nos habla de unos elementos, y quisiera pedirle a Jonathan que lea el primer elemento para que podamos tener algo, traer algo de allí. Jonathan, en la cartilla, punto 1, leer el elemento 1, el fundamento 1 que nombra el autor. ¿Estás ahí, Jonathan? Ok, creo que está como... Snyder, ¿tú lo tienes? ¿Lo puedes leer, por favor? Normalmente Jonathan tuvo problemas de internet. Dice que hay un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisapiente, absolutamente justo, bueno y lleno de gracia, o la deidad gloriosa que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos son uno, a saber, uno en su esencia. Ahora, el hermano Benjamin, que es el que escribió la cartilla, gracias, Snyder, habla que uno de los fundamentos es que nosotros debemos tener claro que Dios es un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisapiente. Lo describe de una manera ejemplar, muy importante, muy buena. Ahora, pero no quiero que nos detengamos en que es una doctrina importante y fundamental para el cristiano, sino que quiero que meditemos en lo siguiente. Está hablando de que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios es santo. ¿Podemos conocer a este Dios? O sea, ¿este Dios se da a conocer según lo que hemos visto? ¿Este Dios que es eterno, glorioso, poderoso, se da a conocer? ¿Se puede conocer este Dios? ¿Sabemos qué implica eso? Pensémoslo por un momento. No pensemos en que, sí, la palabra me habla de Dios y demás. No, pensemos en que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios es eterno, que Él es antes del tiempo mismo, que Él creó todo lo que nuestros ojos ven,
que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, que Él ve todo, que Él sabe todo, que Él controla todo. Y este Dios dice que Él se revela. La piedad nos exige que conozcamos este Dios. ¿Qué implica conocer este Dios? ¿Qué implica conocer a este Dios tan grande? Esa verdad es tan sublime que nos lleva a pensar y a meditar. Si Dios es tan grande y Él dice que debemos conocerlo para vivir de una manera, hablando de la piedad, ¿quiénes entonces podrían conocer a Dios? Cualquiera diría que no todos podrían conocer a Dios. Si Dios es tan perfecto, tan eterno, tan grande, no cualquiera lo podría conocer. Debería haber unos requisitos mínimos para que alguien lo pudiera conocer. Bueno, la Biblia nos dice que todo hombre lo puede conocer porque Dios mismo se le ha manifestado a todo hombre. Pero Dios tiene que intervenir porque estamos tan caídos, tan perdidos, que Dios tiene que intervenir y habla que nos da un nuevo corazón, que nos da una nueva naturaleza, que el Espíritu Santo tiene que venir y ayudarnos a entender porque no somos capaces de comprender. La Biblia dice que Él es infinito, que las Escrituras hablan de cosas infinitas y cosas que no podríamos entender, y aún así las Escrituras no contienen toda la verdad acerca de Dios, del Dios de la creación. Aunque todos podrían, no todos conocen a Dios. Tal vez conocen acerca de Dios, pero no lo conocen a Él. Y aquí quiero llamarles la atención sobre algo, y es el hecho que hablemos que es importante para la vida piadosa el conocer a Dios. No quiere decir que usted puede conocer mucho acerca de Dios, pero sin tener conocimiento de Él. Usted puede ser un gran teólogo, usted puede leerse muchos libros de doctrina, todas las teologías sistemáticas que existen y que aún no existen, usted ya las puede haber leído. Usted puede ser un referente en medio de la congregación, aún así, de teología, de conocimiento, de doctrina, y aún así podría ser que usted no conoce a Dios. Podría ser que podemos tener mucho conocimiento de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. O sea, podríamos entender que la santidad implica que tenemos que orar, que tenemos que leer las Escrituras, que tenemos que correr del pecado. Tal vez usted sabe eso. Y usted sabe que usted tiene que ser santo como nuestro Padre es santo. Pero el hecho de que lo sepa no quiere decir que usted conoce a Dios. La piedad implica que conozcamos a Dios. La piedad implica que conozcamos las verdades de Él a través de las Escrituras, que conozcamos que Él es real. Es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, que le existe, que es veraz, que es verdad. Pero implica mucho más. El hecho de tener conocimiento implica que yo debo tener una relación con Él. Implica que Él me tuvo que haber acercado también a Él para conocerlo. Ahora, es fundamental la lista de elementos de doctrinas que da el hermano allí en la cartilla sobre Dios, sobre la santidad, sobre la salvación solo en Cristo, que Dios mostró su amor, su bondad, que Jesucristo es nuestro único redentor, que la justificación y el perdón de pecados son exclusivamente para la satisfacción plena que Cristo hizo, a la justicia de Dios mismo, que todos los hombres son o pueden ser salvos, pero para eso tienen que ser renovados y haber nacido de nuevo en Cristo, en la obra de Cristo mismo, en el Espíritu Santo. Es una lista de elementos y de fundamentos bien importantes, que habrá un día final, que habrá un día de redención, habrá un día donde estaremos con Cristo. Sí, es importante que usted se conozca casi que esto de memoria, pero el hecho de que las conozca de memoria y las pueda recitar, o sea, las podría haber tatuado si quiere, no implica que conozcamos a Dios. Va más allá, va un poco más allá, y es lo que estamos desarrollando en todo esto. Ahora, quisiera hacer un par de preguntas a algunos de los hermanos, y ya vuelvo y comparto. De lo que hemos hablado, me gustaría escuchar, no sé, a alguien que no hayamos escuchado. Andrei, según lo que hemos hablado, ¿qué podrías decir entonces qué es la piedad? Andrei, ¿nos escuchas? Sí. Ok. De lo que hemos hablado, ¿qué podrías decir qué es la piedad? Pues
teniendo claro el principio de lo que se ha hablado, vemos que la piedad es el correcto conocimiento de Dios. Obviamente, como decía el autor, pues por medio de Jesucristo podemos conocerle, obviamente. El conocimiento amplio de Dios no se nos da de pronto a nosotros como seres humanos, pero obviamente se nos da un conocimiento de ciertas partes de Dios, digamos así, lo que he comprendido. Sí, porque obviamente nuestra naturaleza humana todavía nos limita al conocer a Dios completamente. Y también pues que Dios es infinito, entonces pues el conocimiento completo de Dios, pues no lo podemos tener en esta vida y creo que ni en la eternidad. Entonces, pues es lo que he podido como comprender y que me haya quedado un poco más claro de lo que tenía en cuenta acerca de lo que es la piedad. Ok, Entonces, bien. eso sería. Muchas gracias. Iván Torres, ¿qué tal si de pronto todo lo que has escuchado, de lo que hemos venido hablando, qué crees que es la piedad entonces, hasta lo que hemos dicho? Ahorita con lo que ustedes hablaban, una manera a veces de definir es como mirar lo contrario. Entonces, lo que ustedes destacaban es que de verdad este término piedad en el protestantismo no se maneja tanto como sí más en el catolicismo. Nosotros en el protestantismo normalmente usamos la palabra impío. O es que ese es el impío, el incircunciso, no sé qué. Entonces, la palabra impío es de un uso más común. E impío es una persona que no quiere saber nada de Dios, que no quiere tener ningún contacto con Dios. Lo contrario es una persona que sí quiere estar con Dios. Y en lo que ustedes han dicho es una persona, están destacando el primer elemento, que es una persona que quiere conocerlo, que tiene una limitación, la limitación humana que no lo va a alcanzar a comprender, pero está como esa disposición, ese anhelo, ese vacío en su corazón de querer conocerlo, de querer tener contacto con él, de querer tener una relación con él. Entonces yo veo es como ese tema, como esa disposición, esa voluntad de a pesar de que tiene esa limitación de no poderlo conocer, de anhelarlo, de desearlo, de estar con él. Ustedes lo han enfocado inicialmente como la relación con Dios, pero pienso que también esa piedad, ese anhelo de buscar a Dios, también se ve reflejado después en las personas. Entonces esa persona puede demostrar esa piedad con Dios al buscarlo, anhelarlo, desearlo, y después, como también lo decían ustedes, de dejarse guiar por Dios para también ser usados por Él para reflejar esa piedad en eso también frente a otras personas, de hacer lo que Dios quiere también con nuestro prójimo, de reflejar esa piedad también, no solamente en buscar a Dios, sino también con las otras personas. Sí, ciertamente eso es hace parte del segundo elemento que ya vamos a tocar, que ya vamos a pasar a ese. Y antes de pasar a ese, la cartilla nos preguntaba, y quisiera, Jonathan, creo que ya regresaste, ahorita tuviste un problema de internet, pero cuéntanos cuáles son los principios fundamentales de la piedad, que habla Benjamin en la cartilla. Pues yo no sé, pues no puedo hacer como un resumen de lo que dice Benjamin, pero digamos lo que pienso yo un poco es que la piedad tiene que ver con o sea, un hombre piadoso realmente no va más allá de lo que dice la escritura, es decir, los límites de ese hombre son la escritura misma y esto refleja en sí mismo lo que la descripción de un hombre piadoso. Finalmente la escritura es la que determina todo concepto moral que pueda tener ese hombre y esa tiene una implicación obviamente en el hacer y en el asumir la vida de acuerdo a los límites de la misma escritura. Entonces, digamos, como un marco general de un hombre piadoso es eso, no va más allá de la escritura y se anima a vivir conforme a ello. Ok, correcto. Bien, eso simplemente es, hacemos pequeñas pausas para ir sacando conclusiones. Entonces, el primer elemento, tenemos claro que es el conocimiento, y el conocimiento correcto, con doctrinas correctas acerca de Dios. No cualquier elemento, sino doctrinas que describen correctamente su naturaleza, lo que es Él, cómo es la salvación,
y cómo sostiene a los que salva, a los que escoge, a los que ha redimido y cómo los lleva hasta la eternidad misma, ¿no? Ahora, quiero que todos vayamos allá a 1 Timoteo 4. Ahí donde vamos a usar el lápiz que dijimos y demás. Queremos que resaltemos estos elementos que hemos dicho. Vamos a resaltar la parte en este texto que nos habla. Vimos que Pablo le está diciendo a Timoteo, le voy a decir qué es la piedad. Le voy a decir qué es la piedad y porque quiero que se conduzca de manera correcta en la iglesia. Quiero que se conduzca de la manera correcta en la iglesia. Pero comienza a describirnos una serie de doctrinas y demás cosas en todo el capítulo 4 y 5 sobre qué es la piedad. Entonces vamos a resaltar este tipo de cosas para poder comprender un poco mejor. Listo. Tenemos entonces aquí el texto, 1 Timoteo 4, 6, 16. Y vamos a hacer un ejercicio hermenéutico, análisis del texto. Y vamos a mirar cómo es que Pablo motiva a Timoteo para que tenga un conocimiento, una piedad basada en qué? En las escrituras. Entonces, versículo 4, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo ven ustedes o qué palabra podemos resaltar en el versículo 4, donde Pablo motiva a Timoteo al conocimiento de Dios? Abra micrófonos y señalemos la primera. Pueden hablar, tranquilos, pueden hablar libremente, no hay problema. ¿Me repite la pregunta, mi hermano, por favor? La idea es identificar en el texto de 1 Timoteo 4, qué hace referencia, él está hablando de la piedad, pero qué hace referencia acerca de conocer a Dios, del conocimiento de Dios, del estudio acerca de Dios, de las escrituras, de la palabra, de conocerlo. Y como vamos a empezar si quieren pueden ustedes hacer una rayita abajo de todo lo que hace referencia a conocer a Dios. Entonces leímos el primer versículo que está en pantalla, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué palabritas podríamos subrayar que haga referencia a conocer, a palabra, a esta parte de conocimiento? ¿Qué piensas de la palabra el Espíritu dice? Sí, iba a decir yo, el Espíritu dice, claro, es lo que, como la manera en la que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, obviamente en la Escritura, y qué es lo que dice acerca de conocerle. Okay. Es decir, el conocimiento proviene de Dios y es lo que el Espíritu Santo ha inspirado a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Y conocemos lo que el Espíritu ha revelado. La piedad la basamos en lo que es en el contenido escritural, lo que decía el hermano Jonathan. No nos salimos de lo que la Escritura no dice. Entonces, ya entendimos un poco más el ejercicio, quizá no nos hicimos entender bien. ¿Qué otro elemento podemos encontrar dentro qué parte, qué otra parte y qué palabra encontramos ahí en el texto? Claramente. Claramente, versículo. El versículo 4, sigue. Claramente. Ese es el versículo 1, Andresito. Es el versículo 1 del capítulo 4. Sí. Bueno, sí, versículo 1, capítulo 4. Sí. Tienen toda la razón. Sí, yo estaba perdido, sí, era el 1. Sí, tienen toda la razón, se nos borró el 1. Muchas gracias, sí. Entonces es capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. Entonces, cuando hablamos del Espíritu dice, estamos hablando de revelación, de conocimiento. Claramente debemos tener muy, muy claro y ser conscientes de este conocimiento. ¿Qué más palabras podríamos subrayar? A mí me parece una palabra muy importante donde dice la fe. Okay. La fe es muy importante porque pues esa fe es lo que, básicamente lo que creemos, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a ir avanzando. Podemos incluir de una vez el versículo 2, si quieren. No, hermanos, yo quisiera hacer un aporte pequeño, no sé. Tranquilo. Yo diría también que en los postreros tiempos. Ok. Bueno, en los postreros tiempos hace relación a un momento, más no hace relación a un conocimiento o a una revelación, ¿no? Podría aplicar, pero cuando habláramos de un tiempo, de un momento específico, ¿no? En este caso estamos resaltando lo que hace relación a conocimiento, escritura, de palabra,
de la voz de Dios, de que Dios habla o que se revela o que lo podemos conocer. Entonces el Espíritu dice o habla y habla algo claro. La fe hace relación a algo que creemos, algo de doctrina. Podríamos hablar, aunque está hablando a doctrinas de demonio, está hablando de lo importante de que las doctrinas sean correctas para estar claros cuando nos están hablando de doctrinas incorrectas, ¿no? Entonces son palabritas que nos pueden llamar la atención. En el versículo 2, ¿qué podríamos traer? ¿Me permiten hacer un aporte, Cecita? Claro, sí, señor. Yo resaltaría la palabra escuchando, y lo quiero mencionar en contraste con el versículo bíblico dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Fíjate que acá es interesante notar que esas personas que apostatan de la fe escuchan a esos espíritus, prestan atención, abren sus oídos a eso. Y quería relacionarlo, si me permiten rápidamente, con esa parte al final de la cartilla de hoy, en donde Calvino, me pareció muy interesante, dice lo siguiente: entreguémonos a Dios para ser gobernados por Él y enseñados por Él, a fin de que, satisfechos con su palabra únicamente, no anhelemos conocer más de lo que allí encontramos. Me parece interesantísimo eso, porque él relaciona al hombre piadoso con un hombre que se satisface plenamente con la revelación de la palabra de Dios y pudiendo, digamos, teóricamente existiendo la posibilidad de buscar un conocimiento diferente o adicional o más allá de ese, todo lo sujeta al conocimiento, a la revelación de la palabra de Dios, que tiene que ver también con ese otro versículo que dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Era esa reflexión que quería dejar. Perfecto, hermano, así es. Escuchando. Vamos entonces a seguir avanzando con la descripción de los conceptos. Versículo 3, la parte final dice, los que han conocido la verdad. La piedad se basa en la verdad. Versículo 3, la parte final. Podemos encontrar también el versículo 5, porque por la palabra de Dios. ¿Cuál más otra? ¿Qué ven ahí entre esos primeros versículos? Discúlpeme, Andresito, Cecita. Qué lindo verlos. En el versículo 2 nos pasamos una palabra, es que esto es hermoso, pero donde dice cauterizada la conciencia. Esa conciencia en el original es obviamente una conciencia renovada, que es el alma, sí, y que se satisface plenamente en la palabra de Dios. Entonces volvemos, o sea, si hay un hilo conductor, un hilo de pensamiento ahí constante, y es que la palabra de Dios satisface plenamente al hombre piadoso. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Jonathan. ¿Cuál más podemos ver en el versículo 6? ¿Qué otro hermano? Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Sandro alzó la mano. Si quieres, puedes participar, Sandro. Buenas tardes a todos. En el 6 encuentro nutridos con las palabras de la fe. Ok. Ok, no. Así es. Nutridos con las palabras de y la sigue, fe. Y de la buena doctrina. Buena doctrina. Bien. Yo diría que enseñar. Si eso enseñas, sí es. Muy bien, muy bien. Más, pasemos versículo 7. Versículo 8. 7 y 8, ¿qué podemos ver? En el 7 yo diría que desechar. Supongamos desechar las fábulas, que era más o menos lo mismo que decía ahorita de doctrinas de demonios. Si yo conozco la verdadera doctrina, voy a poder de esa manera desechar las que son solamente fábulas profanas. O sea, por ejemplo, si yo conozco cuáles son los billetes originales, voy a reconocer un billete falso. En ese caso lo vería como de esa misma manera. Sí, es bien, aunque desechar habla más de la acción y la reacción que yo debería tener al tener esa buena doctrina, ¿no? Y es lo que vamos a resaltar ahorita. ¿Qué podríamos traer del 7, del 8, del 9? Podrían participar tranquilos. Del 7 podría ejercitar la piedad. Pues de esa manera, pues, tenemos un conocimiento de Dios. Exacto, debe ejercitarse en el contenido del conocimiento de Dios.
Versículo 9, ¿cuál? ¿Se marcó? Bien. 8 y 9, ¿qué ven? Tal vez el que dice para la piedad, para todo aprovecha, el aprovechar el conocimiento de la palabra para poder tener una vida de santidad en base a la piedad. Ok, por todo aprovecha. Versículo 9 vemos, palabra fiel es esta, el conocimiento de Dios. Y así podemos seguir avanzando, haciendo este estudio de palabras que nos invitan y relacionan como hombres, como creyentes, debemos enfocar una piedad a conocer a Dios, a esa labor importante y elemento importante que hace, que es el conocimiento de la verdad. Vamos a pasar a la siguiente y última parte de lo que describe la cartilla y lo que es la piedad. Vamos a pasar entonces, vamos a dejar de compartir. Lo mismo podemos hacer, si quieres señalamos rápidamente las palabras con rojo que nos invitan a un hacer. Dice el versículo 7, desecha. Timoteo diría desechar. El versículo 11, enseña, que nos invitan a que debemos hacer algo, a la práctica. Versículo 13, ocúpate. Versículo 14, no descuides. Nuevamente el 15, ocúpate. Ten cuidado de ti mismo. Versículo 16. Si vemos cómo está mezclada en la piedad, en el discurso de Pablo, en el discurso de las escrituras, los dos elementos, el conocimiento y la práctica. Vamos a pasar entonces al siguiente elemento. Vamos a dejar de compartir. Pasamos a la siguiente. Que hay dos bandos, ¿sí? Hemos hablado de dos bandos. Un bando es el conocimiento y otro bando es la práctica. Algunos creen que el conocimiento es lo más necesario en la vida del creyente, que lo importante es el estudio diligente, y otros creen que el otro bando es solo la práctica, es decir, que el conocimiento pues dejémoslo para otro momento, que no es tan pragmático, no es tan llamativo el conocimiento, preferimos la práctica, el hacer, lo que llamamos o lo que podemos decir la experiencia, buscamos la experiencia. Pero lo que vemos hasta el momento es que no podemos abandonar ni lo uno ni lo otro. Si abandonamos el conocimiento, ¿qué vamos a practicar? ¿Sí? Si abandonamos algunos de estos elementos, pues no hay vida cristiana. Estos dos elementos hacen de la vida de cada uno de nosotros. Lo que llamamos, al tener estos dos elementos, lo que llamamos la teología de vivir. La teología de conocer las verdades, pero una verdad no es verdad si no se vive. De nada me sirve saber que el sol existe y si no me acerco en tiempos de frío al sol, ¿sí? A los rayos del sol. Pasa lo mismo. De nada sirve la teología, el conocimiento de todo lo que hemos mencionado, de toda la fe, si no lo vivimos. Como dice el dicho, debemos pasar del dicho al hecho. Y que es difícil eso, ¿no? Que es difícil poner en práctica las verdades que cada día aprendemos. Pero es lo que nos invita la Escritura. Tenemos por un lado los fariseos, ¿no? Los fariseos eran los grandes conocedores de la ley, la conocían de la A a la Z, la memorizaban, la recitaban, eran conocedores, pero les faltaba ¿qué? La práctica de esa verdad. Y Jesús fue bastante directo con ellos, que no conocían al Dios de las Escrituras. Y por otro lado están las culturas o movimientos y filosofías ascéticas, o que buscan la experiencia que dice que debemos hacer con rituales, que a través del alma conocer a Dios. Pero es peligroso irnos a uno de los dos extremos. Hay un movimiento llamado el pietismo. El movimiento pietista surgió en el siglo XVI
después de la Reforma, dentro de la Iglesia luterana, y el movimiento pietista o el pietismo buscaba, como dice ahí la diapositiva, buscaba la genuina experiencia de la vida cristiana entre las iglesias de la Reforma. Y es que no es suficiente tener buenas doctrinas dentro de medio de nosotros. No es suficiente saber las doctrinas de la gracia. No es suficiente tener una doctrina pura, utilizar correctamente los sacramentos, sino lo que invitaba el movimiento pietista y en el siglo XVII, en medio de la iglesia luterana, era a tener una genuina experiencia de vida cristiana. Porque muchas veces al tener un conocimiento nos podemos volver fríos, toscos, insensibles, y junto con el orgullo a veces de uno, no pone en práctica la correcta doctrina. El movimiento pietista que duró y siempre ha estado presente durante la historia de la iglesia, promovió las misiones modernas. El movimiento pietista promovió la devoción familiar, la devoción personal, y no centrarnos solo al estudio y a la academia o al escritorio, sino involucra la experiencia importante de cada uno de nosotros. Vayamos ahí a 1 Timoteo 4:13. 4:13. Y nuevamente, por medio de las escrituras, queremos movernos y queremos hacer eso, entender que la práctica es importante. Dice versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. Y es que el ejercicio de la piedad no lo puede ejercer otra persona por usted. Nosotros mismos debemos, dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la lectura, de la exhortación, ocúpate de la enseñanza. Son elementos prácticos de la vida cristiana. Incluye disciplina, devoción, constancia para vivir correctamente la sana doctrina. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que no es depender solo de la gracia de Dios. Tengo la gracia y no tengo que hacer nada, sino que Pablo dice a Timoteo que él debía tener diligencia. No podía descuidar la obra y los dones que Dios había dado en medio de que le ha dado en medio de él, a él en medio de la iglesia donde estaba. Versículo 14, ocúpate de estas cosas. Nuevamente resalta la importancia del hacer y no quedarnos quietos, pasivos y estáticos. Eso es la piedad. Y dice estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Perdona una preguntita, hermano. Sí. Hermano, usted es tan amable, me aclara qué quiere decir presbiterio, por favor. Bueno, el presbítero o la palabra presbítero menciona, nos relaciona el gobierno de la iglesia donde estaba Timoteo. Presbítero tiene que ver eso con una asociación de pastores de ancianos. De ahí viene la palabra. No recuerdo exactamente. Presbítero quiere decir anciano, literalmente traduce anciano. Y cuando se habla del presbiterio se habla del consejo de ancianos de una iglesia, ¿sí? Básicamente, anciano se refiere a pastores, ¿no? A los dirigentes de la congregación. Y se habla del presbiterio porque habitualmente, o el modelo, digamos, bíblico, es que haya un presbiterio y no solamente un presbítero. Perdón, pastor. Lo que pasa es que en la iglesia católica pues lo relacionan con un cura de alta jerarquía, ¿no? Sí, lo que pasa es que como he dicho a veces en los devocionales, incluso explicando algunas diferencias con el catolicismo, hay palabras que fueron secuestradas, yo digo de esa manera, por el catolicismo, pero que realmente tienen un trasfondo muy cristiano y de hecho de la reforma protestante. Presbítero es uno, pero es como decir la palabra obispo.
En el Nuevo Testamento, pastor, el pastor, hay una palabra que se usa para pastor, hay tres palabras: pastor, obispo y anciano. Y miren que el obispo dentro de la Iglesia Católica es un tipo que tiene una jerarquía superior, pero dentro del liderazgo de las iglesias, o sea, lo que enseña la Escritura es que no debe haber una jerarquía, sino un consejo de ancianos, de presbíteros, de pastores que dirijan la congregación. Pues en la medida en que puedan haber esos dones dentro de la iglesia, por lo menos debe haber uno, pero la idea es que haya más, sí, que Dios tenga ese don dentro de la congregación. Y hay otras palabras, ¿no? Como catecismo. Catecismo no viene de la Iglesia Católica, sino que originalmente era la forma de enseñar que usaban los primeros cristianos. Y así hay otras palabras que ellos han secuestrado y que no deberíamos relacionarlas con. Es que ni siquiera la palabra católico es católica. Católico quiere decir universal. La Iglesia universal es la Iglesia Católica, pero no es la Iglesia Católica de Roma, sino es la Iglesia Católica de Cristo, universal de Cristo, porque pues la Iglesia es universal porque está en todo lado. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? ¿Listo? Hermano. Disculpen la interrupción. No, está bien, muchas gracias. Hermano Hernán, ¿quedó claro? Y hermano, qué pena, lo que pasa es que mi hijo me prestó el computador y dice, paila, pero sí. Tranquilo. La verdad sí me quedó claro. Muchas gracias, hermanos y pastor, muy amable. Bendiciones. Entonces, vamos con el versículo 16 después de haber aclarado para el hermano la palabra. Versículo 16, nuevamente enfatiza, ten cuidado de ti mismo. Nadie puede ejercitarse por nosotros, nadie puede entrar a ese gimnasio de Dios. Tenemos nosotros mismos que persistir, ¿qué? En tener cuidado de uno mismo y de la doctrina. Sí hemos visto, hermanos, lo que la intención de lo que hemos querido hacer con César es mostrar los dos conceptos ligados que se traslapan tanto el conocimiento como la práctica. No podemos rechazar el contenido de las escrituras y decir, veamos experiencias, que eso me va a ayudar en la vida cristiana como padre, como esposo, como hijo. No, y no podemos decir, solo quiero vivir la experiencia, que eso es lo que llama la atención, eso es lo que me pone bien en la vida. No, la piedad verdadera y la piedad centrada en las escrituras junta esos dos elementos, que es el conocimiento, el correcto conocimiento y la verdadera práctica de lo que es lo que hemos conocido. Tenemos dos preguntas más con respecto a lo que la cartilla nos mencionaba. Hemos estado haciendo el resumen de la cartilla. Dice la pregunta, ¿cómo se manifiesta una piedad correcta? ¿Quién quiere contestarnos la pregunta? Que creo que ya hemos ahondado en la respuesta, pero ¿quién puede? ¿Quién está levantando la mano? César. A ver, yo doy un pequeño apunte. Ok, dale, dale y después vamos con César. Muchas gracias. La piedad correcta se manifiesta el hombre que conoce las escrituras y las practica. Ok. Muy bien. Y las pone en práctica. Sí. Muy bien, sí señor. Si esos conceptos, hermanos, quedaron claros, nos damos por bien servidos en invertir el tiempo en esta transmisión, dedicar estas 2 horas, en que la piedad es eso, lo que dice, la teología y la práctica. César levantó César la verde. Bueno, la verdadera piedad también se manifiesta primero por la intervención divina, ¿no? La intervención de Dios en el hombre se manifiesta también en el creyente cuando éste le es revelado la escritura por la luz que Dios le da, por el Espíritu Santo, y de la vida que lleva por la gracia de Dios para ejercitarse en la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que entiendo acerca de lo que pregunta, ¿cómo se manifiesta una piedad correcta? Entonces la manifiesta también a través del conocimiento que tiene pleno del Señor.
Muy bien, otra pregunta que dice, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en una vida, en una vida del hombre piadoso, en la vida del hombre piadoso? ¿Quién participa? No sé si Danilo quiera participar. Jeffrey levantó la mano. Jeffrey, cuéntanos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del hombre piadoso, según lo que hemos venido viendo? Pues lo que yo he visto es, según en la palabra, que es nuestro consolador, entonces estaría en la comunión, la oración y la devoción que tengamos. Ahí es donde nosotros pues tenemos de tener como deber conocer a quien en verdad amamos o decimos amar. Y pues de ahí pues lo relacioné en cuanto lo que hablaba de los dones del Espíritu, según Gálatas, que no hablaba de dones, sino del don. Pero pues debe tener como ciertos parámetros para asociarlo con la piedad. Sí, la parte final de la cartilla hace una advertencia y es que si ciertas vestimentas, hacer ciertas figuras externas, persinarse, se puede catalogar como una persona piadosa. Y lo que nos muestra también la cartilla de escritura, y lo menciona Jeffrey, es que es la obra del Espíritu Santo, la obra interna del Espíritu Santo, la que nos ayuda a evidenciar la vida piadosa y no a través de una práctica externa. Vamos a cerrar esta parte con algunas conclusiones con respecto a la vida piadosa. ¿Algún hermano quiere hacer una observación con respecto a lo aprendido en la cartilla? Sí, señor. Buenas tardes, con Danilo. ¿Cómo están, adelante. hermanos? Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta enseñanza, muy bueno. Y me alegra que continuemos aprendiendo de la palabra y doy gracias a Dios primero. Lo del ejercicio de la piedad nos enseña a llevar una disciplina personal, ¿no? También por lo que lo podríamos ver en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, donde él nos dice aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y es fundamental para nosotros la obra del Espíritu Santo porque el hombre no puede en sí volverse a Dios. Él en su naturaleza pecaminosa, sin la ayuda de un Salvador y sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede ejercitar la piedad. Por más que quiera, nunca va a poder. Y eso es una disciplina que nosotros tenemos que tener, pues, al entender la Escritura y buscar la palabra, pues ejercitarla espiritualmente, ¿sí? Como estaban diciendo ustedes, en el amor, en la devoción a la palabra, y solo a través de la palabra pues podemos ejercitarla, lo que es la piedad, en una maduración, digámoslo así, espiritualmente, porque lo que el apóstol también nos está enseñando es que así como el ejercicio físico es bueno, también el ejercitarse en la piedad es mucho mejor, porque tiene beneficios tanto en la vida presente como en la vida futura. Ahora nos ayuda a mantenernos en una comunión plena con Dios y libres de todo exceso destructivo. Ahora podemos disfrutar de bendiciones como son la paz y la libertad espiritual. El dominio también de nuestras pasiones, ¿no? Y la alegría y una conciencia limpia. O sea, la bendición de Dios en lo que hacemos y aún en la salud física como el resultado de todo lo que hemos hablado. Nos habla de ejercitarnos, pero espiritualmente, y eso es una bendición, hermanos. Muchas gracias. Creo que César estaba levantando la mano antes de pasar a las conclusiones. Bueno, quería dar un aporte ahí sencillito acerca del ejercicio físico. Generalmente ejercitamos algo que tenemos, ¿no? No podemos ejercitar algo que no tenemos. Entonces es como eso. Al creyente le fue dada la piedad para ejercitarla. No habla la escritura de algo que se ejercite si no se tiene. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces cuando se habla de eso, pues lo que yo entiendo por el ejercicio de la piedad es que los creyentes tienen una piedad, pero necesitan desarrollarse en esa piedad. Los no creyentes
no pueden tener esa piedad que Dios le otorga solamente al creyente. Tienen una apariencia, ¿sí?, de piedad, como lo dice la Escritura. Y yo lo resumo más como los frutos del Espíritu Santo por el cual conocemos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, por el cual conocemos al que es y al que no es, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Muy bien, hermano. Vamos a pasar con algunas conclusiones generales de todo lo que hemos hablado y lo que hemos dicho, lo que la cartilla nos ha podido y también las escrituras persuadir hoy para nuestra labor como hombres. Y tenemos entonces algunas evidencias del hombre que conoce a Dios y que está viviendo una piedad. Acá estamos relacionando unos escritos de J. Packer. Es importante que lo hemos citado como 2 o 3 veces. Importante aclarar que él tiene unos muy buenos textos, muy buenos libros. Inclusive los hemos usado en algunas enseñanzas, pero de un tiempo para acá él ha aceptado algunas tendencias, algunas doctrinas que no aceptamos y no creemos. El hecho de citar no quiere decir que estemos a favor o alineado a todo lo que él enseña, pero sí creemos que muchos de los estudios y escritos que él ha dado ha servido de bendición para la iglesia. J.C. Packer habla del conocimiento de Dios y habla de que hay unas evidencias cuando conocemos a Dios, ¿no? Y el primero es que quienes que conocen a Dios manifiestan una gran energía o disposición o actitud para con Dios, ¿no? Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El hecho que conozcamos a Dios, que realmente Él nos haya salvado, eso nos va a llevar a movernos. Dice, los hombres que conocen a Dios son antes que todo hombres de oración. Y el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se pone a manifiesto es en sus oraciones. El hombre piadoso conoce a Dios y sabe que necesita y depende de Él. Y sabe que la forma de relacionarse con Él es la oración. Y la forma en cómo le genera una honra o le genera una disposición de corazón es porque le ora día tras día, ¿no? No hay nadie que conozca más a Dios que Jesucristo mismo. Y Jesucristo manifestó el conocimiento que tenía de su Padre, obedeciéndole, teniendo disposición, entrega y sobre todo, todo esto se manifestaba en las oraciones, ¿no? En una vida de oración, en una vida de entrega, en una vida santa, en una vida piadosa, podríamos decir en esto. El segundo punto de las evidencias es que quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Y es bien importante, dice, el conocer a Dios implica que el concepto, la apreciación, la admiración y la honra crezca en el corazón del cristiano. Se manifiesta en sus actos y llene esto su boca de alabanza. Si conocemos a Dios, nuestra impresión y nuestro concepto de Él debe ser el correcto y debe ser un concepto grande, porque Él es grande, es infinito. Es imposible que seamos los mismos, ¿no? En algún momento Paul Washer da un ejemplo y seguramente lo han escuchado y es que alguien llegaba tarde a una cita y decía, llegué tarde porque una tractomula me pasó por encima con todas sus ruedas, me paré, me sacudí y pude llegar. Es imposible que una tractomula pase por encima de nosotros y sigamos siendo lo mismo. Es imposible que conozcamos a Dios y que sigamos siendo lo mismo. Es imposible que lo conozcamos y nuestra disposición para servirle no sea la mejor, nuestra devoción, nuestra oración a Él, que lo conozcamos y tengamos un concepto pequeño. Lo primero que pasa cuando somos rescatados, cuando somos alcanzados por el Evangelio, es que cambia nuestra forma de pensar de Dios, nuestra forma de pensar del pecado y nuestra forma de pensar de nosotros mismos, ¿no? Hay otro aspecto y es que quienes conocen a Dios evidencian un gran denuedo, una gran valentía por Dios, ¿no? El conocimiento de Dios es el motor, es la fuente de valentía de todo cristiano para proclamar la verdad, para defenderla ardientemente, de vivirla, aunque esto implique en algunos, entre comillas, podríamos decir, incomodidades. El que conoce a Dios va a ser valiente de vivir según este Dios. Va a ser valiente de dar testimonio delante de su familia, aún si es necesario, como dice la palabra, el bien a traer espada y aún división entre la nuera y la suegra, el hijo y el padre, a causa de la fe si es necesario.
es valiente, no es fácil dejar a familia atrás, no es fácil dejar amistades atrás, aún trabajos, profesiones, a causa de defender y perseguir este Dios y la obediencia a este Dios. Pero el que conoce a Dios tiene de nuevo esta valentía, ¿no? Y quienes conocen a Dios se evidencia porque se manifiesta un gran contentamiento. No hay paz como la paz de aquellos cuya mente están poseídas por la total seguridad de que han conocido a Dios. Hay contentamiento, usted es feliz, usted se siente pleno, usted se siente gozoso porque conoce al Señor. Aquel que conoce a Dios le basta con saber verdades como: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay alegría más grande que sepamos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos. No hay más gozo y más alegría al saber que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El que conoce a Dios, el hombre piadoso, se goza en esas verdades. Le es suficiente para sentirse alegre y contento. Le es suficiente saber que a los que justificó, a estos también glorificó, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esas son verdades que al hombre piadoso los llenan de verdad, de alegría, de gozo, de esperanza, de seguir adelante, sin importar que hoy amanezca enfermo, sin importar que hoy esté cualquier cosa difícil. El hombre piadoso que conoce a Dios se alegra sabiendo que estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos hablar de conocer mucho a Dios y de poder hacer muchas obras, pero si eso no viene del corazón del cristiano realmente, de la sinceridad, estaríamos en problemas. Y muchas veces nosotros estaríamos dispuestos a servir, a predicar, a hacer muchas cosas y a ocuparnos de muchas cosas, a tratar de ser muy buenos, pero si esto no viene del corazón, si esto no contenta nuestro corazón, de nada sirve, de nada vale, ¿verdad? Creo que antes de pasar a la otra parte, Jonathan creo que estaba levantando la mano para participar en estas conclusiones. Sí, pues escuchándote, voy al pasaje que es una de mis espadas, que recuerdo mucho, y es Isaías 26:3, que habla de que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo siempre, desde que conozco o he entendido de alguna manera es el Espíritu Santo en mí, reconocer y darme cuenta que finalmente es Dios y solamente Él el que cambia el corazón, y cuando lo cambia, pone al hombre a razonar realmente. O sea, el hecho de que haya un cambio en el corazón hace que el hombre razone. Y pues ahí, inmediatamente ahí, pues, ¿qué está razonando? Pues los pensamientos de Dios. Y lo que forma los pensamientos de uno, pues forma también su vida. Y con esto, digamos, como escuchándote hablar con tanta vehemencia frente a los pensamientos, definitivamente una conclusión siempre para nosotros y todo el tiempo es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento también que habla la palabra, nos debe llevar a que esa instrucción de Dios debe empapar completamente nuestra mente. No sé, me emocioné con tu prédica, discúlpame, ya me retiro. Gracias, hermano. No con la emoción, con la palabra. Es emocionante ver cómo nos reta, ¿no? Y es confrontante el saber que implica el corazón, implica sinceridad. Podríamos ser referentes de hombres buenos, de hombres piadosos, entre comillas, y no hacerlo del corazón, ¿no? Nuestro corazón podría estar lejos de Dios, aunque nuestra boca y nuestro pensamiento piensen diferente o digan lo contrario. Y eso es lo que queremos hacer o buscar con las evidencias del hombre que conoce a Dios. Hay otra conclusión que tenemos, es que no hay piedad fuera de Cristo. No somos los hombres que debemos ser si sacamos a Cristo. No podemos ejercitarnos para la piedad si no tenemos a Cristo.
es moralismo todo lo que hagamos y no tiene provecho para esta vida ni para la futura. Es en Cristo, amados hermanos, amados hombres, en que podemos tener vidas que realmente tengan trascendencia en esta vida, ¿sí? Es a través de Cristo, de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, a través del Evangelio, ese Evangelio de la gracia que nos convoca, que nos llama, reconociendo ese Salvador que ha salvado a padres miserables, a esposos miserables, a hijos miserables, que nos lleva a pensar y a enfocarnos en que solo podemos ejercitarnos, podemos ser los padres que nuestros hijos necesitan, enfocándonos en el Evangelio, reconociendo esa maravillosa gracia que cada uno de nosotros nos ha alcanzado. No podemos decir que estos son prácticas externas, un oficio académico de leer o un ejercicio rutinario de buenas obras, sino es producto también de ¿quién? Que Jesucristo nos ha alcanzado. Y a todos ustedes, hermanos, que quizás con algunos hace años nos encontramos, los hermanos de la iglesia local, amigos, familiares, visitantes, tenemos que volvernos a enfocar a esta verdad esencial, verdad preciosa y fundamental, medular de nuestra vida y de la vida del cristiano y de toda persona, que es en Cristo, aceptando, reconociendo nuestra incapacidad para ser buenos padres, reconociendo nuestra incapacidad en nuestra lucha con algunas tentaciones, pruebas, luchas. Debemos reconocer que necesitamos otra vez volver a insistir en nuestro precioso y Salvador Jesucristo. El centro de la piedad es el Evangelio mismo. Y otra cosa importante que podemos pensar, que debemos una piedad, somos piadosos no para que la gente diga, wow, qué hombre tan piadoso es César Laverde, qué hombre tan piadoso es Oscar, wow, yo quiero ser como Oscar, como César. No, vivimos piadosamente para la gloria de Dios. La meta suprema de ejercitarnos, ¿quién es? Que Jesucristo, que el Evangelio sea engrandecido y que el nombre de Dios sea atesorado en medio de nosotros. Unimos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él se lleve la gloria por encima de nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre demos gloria. Hermano César Laverde levantó la mano. Vamos cerrando con conclusiones. Iván también está. No, César Laverde no. Iván levantó la mano. Vamos con conclusiones. Sandro también y Daniel. Para mí una conclusión de la charla de ustedes, de la enseñanza, es que digamos normalmente el término piedad se puede asociar a la ligera con lo que, pues de manera errónea, con lo que es contemplación, con una actitud contemplativa. Pero hoy lo que vimos es algo contrario, que la piedad lo que implica es acción. En nosotros ustedes destacaban verbos, por ejemplo, ocuparse, permanecer, tener cuidado, ocuparse en la lectura, nutrirse, ¿sí? Entonces no es solamente es una actitud pasiva, sino que implica acción, y esto mismo que desarrollaron ustedes también, conocer. No es una actitud contemplativa, es una actitud que nos lleva a la acción, y es una muestra del amor de Dios, que seamos también activos, y eso también pues ayuda a que verdaderamente seamos hombres piadosos, el que no quedemos estáticos, sino que nos movamos para Dios. Ok, creo que Sandro, vamos con Sandro y después con Oscar. Señor, pues concluyendo y resumiendo pues parte de todo lo que vimos la tarde de hoy, la piedad la tomamos, la resumimos como esas actitudes y acciones que nosotros debemos tomar como hombres de la manera más correcta hacia Dios, teniendo conocimiento de las Escrituras y aplicándolas de la manera adecuada. Conocer quién y qué es Dios, qué implica y las actitudes correctas que debemos tener hacia Él y sobre lo que Él quiere de nosotros. Muchas gracias. Sí. Oscar, ¿qué conclusión, qué te llevas? Bien, bueno, vemos pues que esta piedad, aunque lo estamos viendo para los hombres, ¿no?
pues esta piedad es la que también está llamada para todos los creyentes, hombres o mujeres. Las mujeres también tienen que ejercitarse en la piedad, conocer al Señor por medio de las Escrituras, pero vemos también que, como lo estamos viendo entre hombres, esa piedad para los hombres es portarse varonilmente, ¿no? Como lo dice la Escritura. Es, por ejemplo, los casados, dar o tratar a nuestras esposas como el Señor así lo pide, proveer para nuestro hogar, ser ejemplos, ser sacerdotes en nuestro hogar como hombres, servir y buscar servir en la congregación, servir a los demás, predicar el Evangelio. Lo veo más como, o lo que yo he aprendido con ustedes, hermanos, hoy es que nosotros como hombres necesitamos empezar a tomar el rol que la Escritura nos ha dado, ¿no? Que Dios nos ha dado en la Escritura. Y es aprender a empezar a tomar el rol de hombres que desafortunadamente pues algunas mujeres tuvieron que tomar tal vez con buenas intenciones, pero aún así erróneamente, al ver que los hombres no tomaban o no tomábamos más bien, digámoslo, el rol que debíamos tomar. Entonces el llamado yo creo que también con esta enseñanza de ustedes es a que los hombres tomemos ese rol como ustedes iniciaron en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia y en la sociedad, que es pues tan importante, ¿no? Y es de lo que la sociedad hoy está, pues, lo que la sociedad está necesitando, hombres de verdad. Ok, muchas gracias, hermano. Creo que el pastor va a hacer una intervención, un cierre. Amados hermanos, creo que todo pues muy agradecido con Dios por su presencia en esta reunión. Les comento que la idea es que más o menos dentro de un mes, nuevamente un sábado en la tarde, por Zoom nuevamente, nos volvamos a reunir y compartamos el segundo capítulo de esta cartilla acerca de la vida piadosa, el hombre piadoso. Y así a lo largo del año vamos a estarnos reuniendo periódicamente para compartir la lectura. Entonces todos están invitadísimos y para que una vez se vayan programando más o menos dentro de un mes. Les estaremos avisando. La vida piadosa no es algo que tienen ciertos o que poseen ciertas personas de un nivel espiritual mayor o de una unción entre comillas mayor, sino ese es el llamado para todos los hombres que son verdaderamente cristianos. Nosotros como cristianos, como salvados, en algún grado tenemos algo de piedad, pero la realidad es que nuestra vida piadosa tiene que abundar, tiene que crecer, tiene que manifestarse cada vez de una manera más fiel a la palabra. Entonces, primero que todo entendamos eso, la piedad, la vida piadosa no es una opción, nos debe interesar conocer este concepto que es completamente bíblico. Jesús fue el hombre piadoso por excelencia. Jesús vivió la piedad, digamos en palabras actuales, sería la vida piadosa, la vida consagrada a Dios, es la vida entregada a Dios. Pero hay que entender también algo, y es algo que nos quedó muy claro en el día de hoy, y que por favor les pido no lo olviden. No cualquiera que diga que está viviendo para Dios o que quiere hacerlo, lo está haciendo realmente, porque la verdadera piedad, la verdadera vida consagrada para Dios, la verdadera vida entregada a Dios, surge del conocimiento acertado de las Escrituras, de entender correctamente, de interpretar correctamente lo que la palabra de Dios enseña. Hoy hay muchos movimientos cristianos y que Dios los bendiga, pero muy extraviados de la verdadera piedad. Y no lo decimos porque nosotros creamos que somos mejores que nadie, porque no lo somos. Pero la gente se ha apartado de las Escrituras. En muchos lugares se enseña o se dice que se enseña la Biblia, pero no se está enseñando la Biblia. Y por lo tanto, pues no pueden haber vidas piadosas en esos hombres ni en esas mujeres que son parte de esa congregación. Y algo que de pronto no lo tocamos mucho, pero que era la parte cuarta pues de la lectura en el día de hoy, nos decía que la verdadera piedad tiene una apariencia. Cuando hablo de una apariencia, no es una apariencia de falsedad, sino se ve de una manera, o sea, es decir, se aprecia, luce de una manera correcta. Y no tiene nada que ver, decía el autor, obviamente un hombre de hace unos 300 años, donde tiene una lucha muy fuerte, incluso más fuerte que hoy, aunque la lucha sigue en contra del engaño, digamos, del catolicismo. Él decía acerca de que ni esas cruces, ni esos ritos, ni esos aceites, ni esas posturas místicas representan la verdadera piedad. También tendríamos que decir que a veces la verdadera piedad en muchos lugares
tenemos que pedirle a Dios que lo evitemos en nuestra congregación, se convierte en una apariencia, en el sentido de que surge o la gente cree que la piedad, la vida consagrada, la vida entregada a Dios, es de sentires, es de emociones, es de sensaciones, es de experiencias espirituales, muchas de ellas a veces engañosas, que por lo que vemos en la escritura no proceden de Dios, pero sin embargo la gente piensa que eso es una vida piadosa. Y más de una vez nos hemos estrellado. Yo este año cumplo 30 años en el Evangelio y puedo hablar con propiedad de eso, que más de una vez nos hemos estrellado con personas muy místicas, muy supersticiosas dentro de la iglesia, a quienes dicen que Dios les habla, que Dios les dice, que son muy conocedores de las escrituras, pero a la hora de la verdad uno va a ver su vida y su vida es un desastre. Son personas que tienen hogares alejados de los principios bíblicos, personas que en su propia vida no están luchando contra el pecado, sino que se han entregado a él, pero tienen una postura o una apariencia de piedad. Entonces, todo nace del conocimiento acertado de las escrituras. Si yo no conozco acertadamente las escrituras, si no las sé interpretar, si no conozco la sana doctrina, yo no puedo ser una persona piadosa, no puedo ser una persona consagrada a Dios. Por otro lado, lo que nos decía la definición de la piedad en el día de hoy es que la piedad no solamente, o sea, surge del conocimiento correcto de las escrituras, pero se vive, ¿sí? Y no se vive como algo impuesto, sino como algo que nace del corazón por la obra del Espíritu Santo. Porque sin fe en Jesucristo no puede haber piedad, no puede haber consagración, no puede haber entrega a Dios verdadera. Eso simplemente es una farsa. Pero cuando una persona ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, como una persona ha rendido su vida a Jesucristo por la fe en él, esa persona tiene toda la gracia de Dios para vivir una vida piadosa. Y eso, entiendo yo, somos nosotros, personas que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a quien él nos ha dado vida, nos ha dado un nuevo corazón. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda, hermanos, y ya con esto termino, nos queda, primero que todo, seguir ahondando en las escrituras, seguir conociéndolas de verdad. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia y no conocen las escrituras. Y lo otro es viviendo más de acuerdo a lo que ellas enseñan, por la gracia del Espíritu Santo y por amor a Jesucristo. Entonces, hermanos, les resumo eso simplemente decir, la vida piadosa no es una alternativa, sino es la realidad para el cristiano. Segundo, la verdadera vida piadosa surge de la correcta interpretación y conocimiento de las escrituras. Tercero, lo que se conoce y se interpreta correctamente en las escrituras se tiene que vivir. Se tiene que vivir en obediencia, pero en obediencia por amor, impulsados, y usemos una palabra que se usa mucho hoy, pero que no está creo que ni en el diccionario, y que empoderados por el Espíritu Santo.